El secreto que Colón trajo de su regreso y que nadie contó la historia te ha mentido durante siglos. Mientras todos hablan de cómo Colón llegó a América, nadie menciona lo que realmente importa, su regreso desesperado, al borde de la muerte. ¿Qué te parecería descubrir que el gran navegante arrojó un barril sellado al océano, convencido de que moriría sin que nadie supiera de su descubrimiento? Así es. Mientras la Santa María quedaba destrozada en costas caribeñas y 39 hombres enfrentaban un destino fatal en el primer asentamiento europeo, Colón luchaba contra tormentas apocalípticas, diplomacia hostil y el miedo al olvido histórico. Lo que nadie te contó es que este viaje de regreso definió realmente el futuro de dos mundos. Las escuelas nos han vendido una versión esterilizada que omite las decisiones desesperadas, los nativos secuestrados y las negociaciones tensas que realmente cambiaron la historia. En los próximos minutos, te revelaré los secretos que los libros de texto nunca mencionaron, y que te harán cuestionar todo lo que creías saber sobre el descubrimiento de América. ¿Qué palo nos dio el destino aquella Nochebuena de 1492? Mientras las celebraciones navideñas transcurrían, la Santa María, esa robusta nave capitana, quedó atrapada en un traicionero banco de arena frente a las costas de la Española. El mar, ese monstruo azul que tanto había concedido, ahora cobraba su primera factura al proyecto que cambiaría dos mundos para siempre. La decisión de Colón no fue tomada a la ligera. Construir una pequeña fortaleza con los restos del navío y dejar allí a 39 hombres mientras él regresaba por refuerzos a España. Esta improvisación logística parecía sensata en aquel momento, pero escondía el germen de una tragedia que nadie podía prever. Los hombres recibieron provisiones, instrucciones para recolectar oro y mantener relaciones pacíficas con los nativos taínos que hasta entonces se habían mostrado hospitalarios. Pero en las sombras acechaba un destino que Colón no podía imaginar mientras izaba velas en la Niña para emprender el viaje de regreso. Aquellos españoles nunca volverían a ver su tierra natal. El Fuerte Navidad se convertiría en el primer asentamiento europeo y también en la primera tumba colectiva del Nuevo Mundo. La situación se complicaba aún más por la tensa relación entre Colón y Martín Alonso Pinzón, quien capitaneaba la Pinta. Dos temperamentos fuertes, dos visiones distintas del liderazgo navegando el mismo océano. Pinzón, experto marino español, había desaparecido semanas antes buscando riquezas por su cuenta, una deserción que Colón no podía perdonar fácilmente. Este desencuentro entre líderes marcaría profundamente el viaje de retorno, como si la travesía del Atlántico no fuera ya suficientemente peligrosa con las tormentas invernales que aguardaban. El destino de la expedición pendía de un hilo mientras las dos pequeñas carabelas se preparaban para enfrentar el inmenso océano que los separaba de España. Entre las decisiones más controvertidas que tomó el almirante estuvo aquella de llevar consigo a varios nativos taínos como prueba viviente de su descubrimiento. Menuda idea se le ocurrió. No bastaba con el oro, las plantas exóticas o los coloridos papagayos, Colón necesitaba rostros humanos para validar su hazaña ante los reyes católicos. Esta decisión respondía a tres propósitos fundamentales: servir como evidencia irrefutable de las nuevas tierras, convertirlos en futuros intérpretes tras aprender español, y por supuesto, iniciar el proceso de evangelización que tanto importaba a Isabel de Castilla. El dilema ético que hoy nos resulta evidente quedaba eclipsado por la mentalidad del siglo XV, donde conceptos como el consentimiento o los derechos de otros pueblos apenas existían en el imaginario europeo. Para aquellos taínos, subir a bordo significó un choque cultural de proporciones catastróficas. El frío del Atlántico Norte castigaba sus cuerpos acostumbrados al calor caribeño, las extrañas enfermedades europeas atacaban sus sistemas inmunológicos, y el trauma psicológico de ver desaparecer su mundo conocido debió ser simplemente abrumador. Algunos no sobrevivirían para pisar tierra española. Imagina por un momento cruzar un mar que jamás habías contemplado, en una embarcación que desafía toda tu comprensión de lo posible, rodeado de hombres barbudos cuyo idioma no entiendes y cuyas intenciones no puedes adivinar. El mundo conocido se desvanece tras la línea del horizonte mientras avanzas hacia lo desconocido,
sintiendo cómo el balanceo constante del barco te recuerda que ya nada será como antes. Este viaje inverso, este descubrimiento de Europa, por parte de los taínos, representa una de las historias menos contadas pero más fascinantes de aquel encuentro entre mundos que cambiaría para siempre el curso de la historia universal. La genialidad náutica de Colón no se limitó a aventurarse hacia lo desconocido en el viaje de ida. Quizás su mayor aporte a la navegación transoceánica fue descubrir, casi por instinto, el patrón circular de los vientos atlánticos. Vaya descubrimiento para la época. Para regresar a España, no siguió la misma ruta que lo había llevado al Caribe, sino que intuyó la necesidad de subir en latitud, navegando más al norte para tomar esos vientos del oeste, los westerlies, que lo impulsarían de vuelta a Europa. Esta decisión, aparentemente simple, revolucionaría las futuras travesías transatlánticas. Lo fascinante es que Colón no contaba con instrumentos sofisticados ni teorías meteorológicas complejas. Su conocimiento provenía de la observación, la experiencia marinera y esa intuición casi sobrenatural que desarrollan quienes pasan la vida interpretando el lenguaje del mar y el cielo. Este conocimiento empírico sobre los patrones de circulación atmosférica establecería las bases para lo que siglos después se conocería como la Ruta de Colón, el camino circular que seguirían los navíos españoles en sus viajes de ida y vuelta entre Europa y América, aprovechando los alisios en una dirección y los westerlies en la otra. Es como si hubiera descubierto una cinta transportadora invisible en el cielo, un sistema de autopistas aéreas que conectaba los continentes. Para entenderlo de forma sencilla, imagina que existe un río circular de aire sobre el Atlántico. Colón no solo encontró la corriente que lo llevaba hacia el oeste, sino también aquella que lo traería de regreso al este. Este hallazgo, quizás tan importante como el descubrimiento mismo de las nuevas tierras, raramente recibe la atención que merece en los libros de historia. Sin embargo, transformó para siempre nuestra comprensión de la navegación oceánica y acortó virtualmente la distancia entre dos mundos que nunca volverían a estar realmente separados. Entre el 12 y el 15 de febrero de 1493, el Atlántico Norte desató toda su furia invernal sobre las pequeñas carabelas que intentaban regresar a España. ¿Qué momentos tan desesperantes debieron ser? Las olas se alzaban como montañas líquidas amenazando con engullir las frágiles embarcaciones, mientras los vientos aullaban con tal ferocidad que parecían querer arrancar hasta el último clavo del casco. Fue durante esta tempestad apocalíptica cuando la Niña y la Pinta se separaron completamente, dejando a cada capitán librado a su propio ingenio y fortuna para sobrevivir. Colón, en la Niña, enfrentó quizás las horas más oscuras de toda su carrera marinera. En medio de la desesperación, el almirante recurrió a una curiosa mezcla de fe religiosa y superstición. Ordenó realizar votos marineros entre la tripulación. Colocaron tantos garbanzos como tripulantes en un bonete, uno marcado con una cruz. Quien sacara este garbanzo marcado debería peregrinar a Santa María de Guadalupe si sobrevivían. ¡Qué casualidad! El propio Colón extrajo el garbanzo señalado, interpretándolo como una señal divina. Esta teatralización del destino no era solo un acto de devoción, representaba un brillante ejercicio de liderazgo emocional para mantener la moral de unos marineros aterrorizados que veían la muerte en cada ola. Mientras tanto, el trabajo a bordo no cesaba ni un instante. Hombres agotados se turnaban en las bombas de achique intentando mantener a flote un barco que hacía agua por todas partes, otros ajustaban las pocas velas que podían mantener desplegadas sin que el viento las desgarrara, y todos escuchaban con pavor el crujido constante del casco sometido a fuerzas para las que no había sido diseñado. El miedo a morir anónimamente en medio del océano, sin que nadie supiera jamás de su gran descubrimiento, comenzó a obsesionar a Colón. ¿De qué serviría haber encontrado un nuevo mundo si nadie llegaba a saberlo? Esta angustia lo llevaría a tomar una decisión extraordinaria que pocos conocen hoy en día. Atormentado por la posibilidad de que su descubrimiento muriera con él en las profundidades del Atlántico, Colón ejecutó uno de los actos más desesperados y a la vez premeditados de toda la expedición. Redactó un detallado informe de su viaje, lo selló dentro de un barril impermeabilizado con cera y lo arrojó al embravecido mar.
qué imagen tan poderosa. El mensaje contenía todo: las rutas navegadas, las tierras descubiertas, los pueblos encontrados y, por supuesto, la reclamación de aquellos territorios para la corona española. La precaución llegó al punto de sellar el documento 2 veces, asegurando que ni siquiera el implacable océano pudiera borrar su testimonio. Este barril, del que nunca más se supo, o quizás aún descansa en algún rincón inexplorado del lecho marino, funcionaba como un seguro contra el olvido. La obsesión de Colón no era simplemente por la fama personal, sino por la trascendencia histórica del hallazgo. Si muero, parecía decir con este gesto, que el mundo lo sepa. Existe algo profundamente humano en este acto: el miedo a que nuestras mayores contribuciones se desvanezcan sin dejar rastro, la necesidad de trascender nuestra propia mortalidad a través de nuestros logros. Para el almirante, morir sin que se reconociera su descubrimiento era quizás un destino peor que la muerte misma. Podríamos considerar este barril como la primera caja negra de la era de los descubrimientos, un precedente de esos dispositivos que hoy utilizamos para preservar información crucial cuando todo lo demás falla. El simbolismo es impactante. Mientras la tormenta amenazaba con borrar todo rastro de la expedición, este pequeño contenedor flotante representaba la persistencia del conocimiento frente a las fuerzas de la naturaleza y el olvido. Este episodio, apenas mencionado en muchos relatos sobre Colón, revela mucho sobre la psicología del descubridor y sobre la importancia que él mismo atribuía a su hallazgo. La historia podría haber sido muy diferente si ese barril, y no las carabelas, hubiera sido nuestra única fuente sobre el viaje que cambió la concepción del mundo. Tras sobrevivir milagrosamente a la tempestad, la maltrecha niña avistó tierra el 18 de febrero, las Islas Azores, territorio portugués. Menudo alivio y menuda complicación a la vez. Colón fondeó cerca de Santa María y envió a tierra a la mitad de su agotada tripulación para cumplir los votos religiosos prometidos durante la tormenta. Lo que parecía ser el final de la Odisea se convirtió en un nuevo problema. Los marineros fueron inmediatamente detenidos por las autoridades portuguesas. La geopolítica renacentista no daba tregua ni siquiera a los náufragos exhaustos que acababan de sobrevivir al infierno atlántico. El trasfondo de esta detención no era simple paranoia. España y Portugal se encontraban inmersas en una feroz competencia por el dominio de las rutas marítimas. Los portugueses, pioneros en la exploración africana, veían con recelo cualquier expedición española que pudiera amenazar su monopolio comercial. Colón, navegando bajo bandera castellana pero sin portar las autorizaciones diplomáticas adecuadas, despertó todas las alarmas de espionaje. El gobernador João de Castañeira sospechaba que aquellos hombres regresaban de alguna incursión ilegal en territorios que, según los tratados vigentes, pertenecían a la corona portuguesa. La negociación para liberar a los marineros requirió toda la astucia diplomática de Colón, quien tuvo que exhibir las cartas de los reyes católicos sin permitir que fueran inspeccionadas demasiado de cerca, manteniendo en secreto los detalles de su descubrimiento. Tras 3 días de tensas conversaciones, los hombres fueron finalmente liberados, permitiendo a la niña continuar su viaje. Este episodio demuestra que los peligros del viaje colombino no se limitaban a los elementos naturales. La política internacional, con sus intrigas y recelos, esperaba en cada puerto. La carrera por el Nuevo Mundo apenas comenzaba, y ya las potencias europeas mostraban los dientes, anticipando la compleja partida de ajedrez geopolítico que definiría los siguientes siglos de historia mundial. Mientras la niña luchaba contra vientos y autoridades portuguesas, la Pinta, que muchos daban por perdida, seguía su propia odisea paralela. ¡Qué giro del destino tan fascinante! Martín Alonso Pinzón, tras ser separado por la tormenta, había logrado también sobrevivir navegando una ruta ligeramente distinta. El regreso a la península ibérica se había bifurcado como un río que encuentra obstáculos. 2 pequeñas naves, llevando el mismo revolucionario mensaje, avanzaban por caminos separados hacia el final de la historia. La Pinta alcanzaría el puerto de Bayona en Galicia, mientras Colón, tras otra tormenta, se vería forzado a recalar en Lisboa.
Este doble regreso creó una situación sin precedentes. ¿Quién anunciaría primero el descubrimiento? La fortuna favoreció a Colón, pues aunque Pinzón llegó primero a territorio español, el protocolo le impidió comunicarse inmediatamente con los monarcas. Mientras tanto, Colón, ironía del destino, tuvo que presentarse ante el rey João II de Portugal, su antiguo rechazador y ahora involuntario primer receptor de las noticias del descubrimiento. El monarca portugués mordió el polvo al darse cuenta de la oportunidad histórica que había dejado escapar años atrás cuando desestimó el proyecto colombino. El recibimiento oficial y la construcción del relato del descubrimiento se convirtieron en un ejercicio magistral de marketing renacentista. Colón, finalmente reunido con los reyes católicos en Barcelona, orquestó una presentación perfectamente calculada: nativos taínos, papagayos coloridos, piezas de oro y plantas exóticas formaron parte de un espectáculo diseñado para impresionar. La carta a Luis de Santángel, publicada y distribuida con asombrosa rapidez para la época, se convirtió en el primer bestseller sobre el Nuevo Mundo, cuidadosamente editada para vender el descubrimiento como un éxito rotundo y prometedor. Así comenzó la construcción de una narrativa que, como todas las grandes historias, mezclaba hábilmente realidad y esperanza, hechos y promesas, en un relato que cambiaría para siempre la concepción europea del mundo y de su lugar en él. ¿Te has dado cuenta de lo diferentes que son las grandes hazañas históricas cuando conocemos sus verdaderas entrañas? El regreso de Colón nos enseña que detrás de cada gran descubrimiento hay una mezcla de desesperación, intuición y a veces hasta pura suerte. ¿Cuántas veces has pensado que conocías toda la historia solo para descubrir que te han contado apenas la mitad? La próxima vez que enfrentes tu propio océano de incertidumbre, recuerda al almirante arrojando ese barril sellado al mar. A veces, preservar lo que hemos descubierto es tan importante como el descubrimiento mismo. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Colón? ¿Habrías tomado a nativos como prueba de tu hallazgo? ¿O habrías encontrado otra forma de demostrar tu descubrimiento? La historia no es blanca o negra, sino un complejo tapiz de decisiones humanas tomadas bajo circunstancias extraordinarias. ¿Estás dispuesto a cuestionar las versiones simplificadas que te han contado sobre otros momentos cruciales de la historia? ¿Qué otros secretos estarán esperando ser revelados? Si este viaje al pasado te ha hecho ver la historia con nuevos ojos, te invito a que te suscribas ahora mismo a este canal y actives las notificaciones. Estamos desenterrando los secretos que nadie cuenta, revelando las verdaderas motivaciones humanas detrás de los grandes acontecimientos históricos. En nuestro próximo vídeo, descubriremos cómo una simple carta cambió el destino de 2 continentes enteros. Acompáñame a reescribir la historia, una verdad incómoda a la vez.